Voy a comenzar esta presentación que hacemos de manera compartida Javi y yo, que venimos estudiando, bueno, trabajando juntos, investigando, ¿no?, cómo estos procesos de endoprivatización analógicos en su momento, ¿no?, ahora hablaremos de los procesos de endoprivatización digitales, terminan pues impactando en la vida de los centros y lo que más nos apela a nosotros, que es la identidad docente. Bueno, voy a abrir la presentación. Bien. Bueno, esto sí que es cierto que creo que en este espacio en el que estamos todos y todas conocemos lo que es la endoprivatización. Igualmente, no me voy a detener demasiado en esta slide, pero voy a tratar, bueno, de enmarcar que la endoprivatización está... recoge vida, ¿no?, a partir de la década de los 80, como ya sabéis, ayer se habló de esto, de las políticas neoliberales de privatización, la introducción de la filosofía de mercado de la empresa en la vida de los centros educativos y, bueno, pues los distintos mecanismos, ¿no?, que ya conocemos, ¿no?, que son las pruebas de evaluación de rendimiento, digamos también pues los incentivos económicos, la filosofía de la nueva gestión pública, el gerencialismo docente, la rendición de cuentas, que ya conocemos, y bueno, pues lo que se busca, ¿no?, es fomentar, ¿no?, un cuasi mercado educativo donde las lógicas de libertad de elección de centros se accionan de algún modo, ¿no?, en los sistemas educativos públicos. Y bueno, pues todo esto aterriza en la vida de los centros, generando aquello que ya mucha gente conoce, que es la cultura de la performatividad, ¿no?, que está pues ligada a la competitividad, a la conmensurabilidad, a la datificación de algún modo, y que termina generando un desgaste, por lo que hemos visto en diversos estudios. Aquí en esta mesa todos hemos estudiado esto en algunos momentos de nuestra trayectoria académica, ¿no? Y como esto supone al fin y al cabo pues una cultura de la competitividad entre los centros, un control en la distancia que muchos ya conocemos, el gobierno de los números, el estado evaluador, bueno, ¿qué os voy a contar? A nosotros ahora, claro, obviamente lo que nos apela es pasar de esa forma de análisis analógica, que no hay que obviar porque lo analógico convive con lo digital, es ver cómo en el capitalismo de la era digital estos procesos de endoprivatización, ¿no?, de poner a funcionar a los centros educativos bajo la lógica de la empresa, cómo operan, ¿no?, porque entendemos que se ponen en funcionamiento nuevos instrumentos, mecanismos que también transforman las lógicas, los valores y los modos de organización y, bueno, aquello de la gobernanza educativa. Yo no vengo aquí a inventar la pólvora, vengo a hacer un acercamiento, tengo que empezar a desarrollar todas estas investigaciones, así que pido perdón antes que permiso. Pero bueno, aquí lo que vemos es que los cuasi mercados educativos digitales, lo que analizamos es el marketing, ¿no? Anteriormente, pues bueno, las jornadas de puertas abiertas, los flyers, algunos anuncios más de centros concertados privados y privados, que no tiene tanto que ver en esta investigación, pero lo que vemos es que opera de una forma no actual en un marketing digital y las dinámicas de oferta y competencia que son propias de las relaciones de mercado en la economía digital. Yo voy a tratar de ser pues muy gráfica. Os he traído aquí dos capturas de pantalla de dos páginas web de dos centros educativos públicos. Uno es uno de educación infantil y primaria y otro es un instituto. Aquí vemos pues que las jornadas de, digamos, la identidad esquema, que dirían Etkin y Sparstein, ¿no?, que es el acercamiento a la estructura de un centro educativo, se convierte pues también en una estrategia de marketing digital, entendemos. También todo esto junto a las redes sociales, vemos los grupos de Telegram, Twitter, Instagram, en los que los centros educativos están preocupados por mostrar, digamos, de algún modo una imagen del centro, pues un centro creativo, un centro que trabaja en ODS, un centro que se vincula con otros organismos, y casi todos los centros cuentan con lo que he dicho, esta identidad esquema. Luego vemos que el Instituto de Educación Secundaria Ortega y Gasset, por ejemplo, pasa a tener un sobrenombre que va antes que Ortega y Gasset, que es de excelencia deportiva, todo aquello de la superespecialización o lo que se hizo en Inglaterra de las Specialty Schools como una política propia del gobierno de John Major, ¿no? A partir de la década de los 90, pues aquí también se utiliza como una estrategia de marketing digital, en el que destacamos la pestaña de los resultados del centro, pues que también se enmarcan en eso de la rendición de cuentas, que importa más el producto que el proceso, y muestran pues las pruebas de acceso a la universidad y
ahí pone en concreto que un 100% del alumnado que se ha presentado a las pruebas de certificación de nivel pues ha adquirido un 100% en el A2 y el B1, ¿no? Como vemos, es una estrategia propia del marketing digital. Y aquí vengo a mostrar pues, los mecanismos para fomentar, algunos de los mecanismos para fomentar la elección de centros educativos. Esto es muy interesante desde el punto de vista analítico porque, vamos a ver, todos sabemos que la LOMLOE no permite publicar los resultados de las pruebas de evaluación de rendimiento, sino que son a nivel diagnóstico, para hacerte una idea de la calidad de ese sistema educativo, ¿no? Por comunidad autónoma, pero no permite publicar los resultados de manera informativa para no generar, decían en declaraciones, ¿no?, un cuasi mercado educativo. Sin embargo, el capitalismo en la era digital esto lo sabe leer y sabe que hay una necesidad y desarrolla una tecnología. Esta tecnología que podemos ver aquí, por ejemplo, Schoolmars, la desarrolla la Universidad Politécnica de Valencia. Un grupo de alumnos lanzan esta especie de app como una especie de startup en la que, bueno, a esto lo han denominado el TripAdvisor de los centros educativos. No es algo que yo haya acuñado, mi compañero Geosaura esto también lo ha mostrado, ¿no? Y bueno, Schoolmars lo que tiene son pues opiniones subjetivas de las familias, de los usuarios que han participado en alguno de estos centros y se invita a los centros educativos a volcar aquí toda la información que crean que puede ser pertinente. Evidentemente podéis pensar lo que muestran son por los resultados de estas pruebas que antes he mostrado, incluso los sellos de calidad de los centros educativos, como puede ser la red de calidad de centros educativos en el caso de la Comunidad Valenciana, que están medidos por normas ISO de CQM, ¿no? Entonces aquí vemos también que incluso mi cole ofrece pues un perfil de afinidad, unos test de afinidad para si ese centro es adecuado para tus hijos y demás. Bueno, aquí vemos que es una política del mercado, o sea, digamos, unos mecanismos del mercado, una estrategia de mercado, porque termina impactando, digamos, en la elección de centro educativo, ¿no? Esto es un poco que Schoolmars incluso lo anuncia en su fundación, tiene que ver pues con el caso de Inglaterra, que desde el año 1991 en el gobierno de John Major se publican los resultados de las Key Stages que tienen en diversas etapas pruebas de evaluación de diagnóstico y bueno, ahí pueden hacer la selección de sus centros educativos y esto Schoolmars lo ha sabido leer y por eso pues lo han desarrollado, ¿no? Más allá de este caso, también dentro de la endoprivatización, obviamente la gobernanza digital, todo lo que tiene que ver con la datificación y el nuevo gerencialismo, aquí la cuestión se pone muy compleja y en cuanto empecemos a estudiarlo va a ser algo que creo que va a permitirnos ver muchas cosas, pero sobre todo lo que nos interesa es la interconexión entre los datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, que ahora veremos cuáles son pues, algunas de las nociones que nosotros y otros compañeros también han categorizado, porque la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, permiten tener toda la vida de un centro. O sea, desde mi punto de vista de verlo existen dos centros, el físico y el digital, pero el digital es el que realmente existe. Quiero decir, ahora lo veremos con lo que voy a mostraros con una plataforma, una API desarrollada. Hablamos también de una gobernanza anticipatoria y predictiva, que es lo que prometen estas plataformas que ahora os mostraré, porque bueno, pues, lo que prometen siempre es optimización, poder tener predicciones, poder mejorar los presupuestos, decisiones que apelan y afectan a la vida de los centros, que te los vuelca esa inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pensamos que estamos en una era en la que la burocracia digital que estas plataformas prometen que se van a reducir es todo lo contrario, se aumenta, entre otras cuestiones que ya iremos viendo que tienen que ver con la desconexión de los usuarios de estas plataformas y cómo afecta al profesorado que nos tendremos que meter a leer a partir de esas teorías. He cogido este ejemplo y no es baladí. Y no es baladí porque esta plataforma, que como veis es para la gestión y la comunicación de los centros de enseñanza, está financiada por, bueno, si la quieres adquirir en tu centro educativo, el Gobierno de España te la financia mediante los fondos Next Generation, que ya conocemos, porque, bueno, es una plataforma que ya veis, también hay un mercado ahí competitivo entre plataformas, como podéis ver, hay sellos de calidad, premios Emprendedor Siglo XXI, todo el mercado externo que ahí se genera. Y aquí veis lo que queríamos decir con la gobernanza digital y los algoritmos y toda la concentración de la datificación en una única interfaz. Esto antes no pasaba.
Ahora sí pasa, obviamente, la gestión del centro, que cuenta con la administrativa, la económica, la calidad, la integración, la gestión académica y la comunicación, que no solo es entre las familias, sino entre las distintas centros educativos que tienen esta plataforma para intercambiar prácticas educativas, modos de gestión, toda una creación de red, ¿no?, de profesorado. Y de agentes educativos. Y aquí vemos pues cómo se promociona la propia plataforma, ¿veis? El tema el intercambio de información, la optimización con las predicciones, lo que hablábamos de la gobernanza predictiva, anticipatoria, la movilidad, que es algo que es lo último que he apuntado, ¿no?, que está disponible en cualquier dispositivo cuando te desconectas de esto. Y bueno, todo lo que habla de las dos dimensiones, la analógica, ¿no?, que es lo que sucede en el día a día en la vida del centro y en las clases, y la que realmente vale, que es esta, que es la que está registrada, la que está controlada, la que está notificada. Esta simplemente la quería mostrar por leeros que lo que te promete, ¿no?, digamos, esta API, esta plataforma, que es gestionar al día a día de tu centro educativo sin duplicar esfuerzos y optimizando al máximo todos los recursos. Yo creo que duplica el trabajo, para nada facilita, es una burocracia digital, como hemos dicho antes, que se intensifica, ¿no? Y bueno, para terminar, porque no me quiero poner muy intensa, me apela más a lo que Javier ahora va a aportar, ¿no? Como todo esto pensamos que puede, desde un concepto así, afectar al profesorado, pues también decir que caemos mucho últimamente en decir Google, Microsoft, y estamos ahí todo, como si Google estuviera ahí todo presente, Microsoft estuviera todo presente. Yo creo que no debemos de perder de sintonía los contextos, es decir, que este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana en su plan digital en el curso 2020 tras la pandemia, ¿no?, una política de la Consellería de Vicent Marsà, y no podemos caer solo en pensar que Google está simplemente gobernando los centros educativos y a las personas, ¿no?, porque hay una amalgama de plataformas como vemos Linux, que es en abierto, Biblioedu, que es de la administración de la Comunidad Valenciana, etcétera, y luego vemos ahí Microsoft. Es decir, que los contextos tenemos que analizar todas las plataformas. Y luego otra cosa que yo quiero apuntar es que sí, no tienen que ser esas plataformas solo de tenencia de una corporación, también las que son propias de la administración están emulando mucho a las propias de la empresa. Si nos distanciamos de hablar de la protección de los datos, obviamente una que forma parte de la administración es más segura en ese caso, ¿no?, por no un uso comercial de los datos, pero por otro lado emulan, digamos, las plataformas de las corporaciones, muchas de las con las que cuentan las administraciones también, y al fin y al cabo terminan impactando en procesos de endoprivatización, poner a funcionar a los docentes, ¿no?, bajo la lógica de la datificación, la gobernanza digital, etc. Hasta aquí mi intervención, voy a dar paso a mi compañero Javier. Bueno, yo quiero aprovechar, si me puedes acercar, sí. Quiero aprovechar que este espacio es rico en cuanto a la coherencia del contenido, es decir, que mis ponentes previos, mis compañeros y compañeras, nos han hablado de didáctica de las matemáticas. ¿Se escucha ahora? Sí. Para pasarme los presupuestos de partida con los que quería empezar e irme directamente a una de las nociones que para mí es fundamental y para nosotros es un aspecto que nos viene preocupando y ocupando desde hace ya algunos años. En estos días ha salido la cuestión de la identidad profesional, de la profesionalidad del docente, de la subjetividad docente. Yo quería no pararme mucho en la noción, en el concepto, en la tradición, etcétera, pero sí que es importante, sobre todo para hacer operativo el estudio de la identidad. Una de las preocupaciones que yo traía aquí era cómo podemos o cuáles son las claves que podemos aportar desde nuestra experiencia para trabajar con los docentes en el contexto de la digitalización educativa. Y aquí lo hago señalando algunos ejemplos o algunos matices, algunas particularidades del concepto de identidad profesional. La identidad profesional es muy compleja, es muy polémica porque han sido muchas disciplinas las que han abordado su estudio, ¿vale? Esa pluralidad conceptual, esa aproximación diversa por distintas áreas de conocimiento ha hecho que sea un conocimiento o un área de interés muy, muy complejo. Desde la psicología originariamente se entendía como un concepto cuasi innatista, biologicista, estático,
matemático, etcétera. Sin embargo, la aportación de otras ciencias, la antropología, la sociología, etcétera, la sociología y las distintas ciencias de la educación, pues bueno, hablan de un concepto precario, un concepto reconstruido a lo largo del tiempo por diferentes momentos clave, personales, epifanías profesionales, etcétera, que nos informa de cómo los docentes se perciben a sí mismos en los diferentes contextos, espacios que determinan la realidad del sistema educativo. Se conforma o está conformada por distintas dimensiones, que ahora quiero profundizar en algunas de ellas, que son de corte personal, que son de corte racional, que son de corte relacional o emocional o actitudinal. Bien, luego, para hacer su operativo, como decía el estudio, hay dos cuestiones básicas desde las que nosotros estamos analizando la identidad profesional, y es entender o partir de teorías como la de Claude Dubar, que hablaba de la doble transacción de la identidad. Hablaba de identidad no solamente como una concepción que yo tengo de mí mismo, la identidad para sí, la identidad idem, sino también la importancia de esa negociación con los otros significativos, los espacios, las agendas, las agencias, etc. Y esta importancia en esta doble transacción es por la relevancia que tiene en la vida de un docente que su identidad sea continuista, es decir, que haya una cierta lógica y coherencia entre su identidad heredada y su identidad divisada, ¿vale? Y que haya también un cierto reconocimiento de lo que él reivindica por los agentes significativos: administración, familias, alumnado, entorno profesional, etc. Bien, dentro de esta lógica, por tanto, para hacer operativo el estudio, la propuesta metodológica que nosotros podemos aportar por lo que creemos que funciona o que nos permite adentrarnos en estas cuestiones es analizar la identidad docente abarcando dos ejes. Un eje diacrónico, es decir, estudiando la identidad del docente a lo largo de su biografía, estudiándolo con una perspectiva temporal, de continuidad o de ruptura, y un eje sincrónico, estudiando las dimensiones de la identidad profesional desde la coyuntura actual, desde el contexto actual, con la pretensión de ver el posible equilibrio o desequilibrio entre su identidad reivindicada, entre cuáles son sus valores, sus creencias, sus compromisos, sus actitudes, sus emociones, etc., y cuáles son las atribuciones o imputaciones que hace la agenda de neoliberalización, y en este caso la agenda neoliberal en el contexto digital del capitalismo actual. Esta es la propuesta que nosotros estamos siguiendo y que consideramos o que hemos entendido que puede ser operativa para adentrarnos en estas cuestiones. Bien, aquí señalo algunas de las dimensiones que conforman la identidad profesional de los docentes. Es una especie de repaso teórico, de revisión, de ver un poco la congruencia entre las distintas aproximaciones, porque a la hora de analizar estos espacios de transformación, la afectación que tienen los docentes, pues bueno, hay muchos estudios que han partido desde la sociología de las profesiones. Se ha hablado de profesionalidad, de desprofesionalización, de reprofesionalización, etc. Bien, eso es una perspectiva. Ha habido muchos estudios que han analizado los cambios, las transformaciones desde la noción de subjetividad, desde posiciones postestructuralistas, muy influenciadas por los estudios de Foucault, etc. Y hay posiciones que nos estamos adentrando a esta noción, a este constructo, desde posicionamiento hermenéutico, fenomenológico, bien, en contacto siempre con el profesorado para conocer cuáles son sus intereses y sus narrativas más relevantes. Bien, por tanto, llegados hasta aquí, la literatura, la investigación en la actualidad se diferencia por un conjunto de investigaciones que nos dicen que el profesorado ya ha sido captado por la agenda neoliberal, es decir, una subjetividad performativa, algunas de las cuestiones que apuntaba previamente mi compañera, y hay otra serie de estudios que o bien analizan las formas de resistencia del profesorado, y de eso hemos estado hablando en este foro en ponencias previas, y también la brecha que se ha abierto entre los docentes y la reforma. Bien, por tanto, las preocupaciones que ahora nos ocupan, que ahora preocupan a nuestra línea de investigación, es conocer si se están produciendo respuestas de resistencia, de adherencia, de complicidad del profesorado con la agenda neoliberal en su era digital, y si, o mejor dicho, cómo están reconstruyendo los docentes su identidad
profesional en este contexto. Por tanto, lo que pretendemos hacer ahora, brevemente, es mostrar estas dimensiones analizando lo que se ha investigado en la era analógica y mostrando cuáles son los retos que pueden o que podemos adentrarnos en la era digital. Bien, una de las dimensiones básicas que aparecen en todos los estudios sobre la identidad son el conjunto de creencias del profesorado, el conjunto de valores, de compromisos con los que los docentes suelen iniciarse en la profesión. Aquí nosotros hemos diferenciado dos apartados: qué se ha investigado en la era digital, qué se ha investigado en la era analógica, y los retos, como decía, para la identidad digital. Bien, nuestro trabajo con docentes indica que el profesorado mantiene unos posicionamientos humanistas, de finalidad crítica, de formación integral de la persona, etc. Sin embargo, vemos que esos posicionamientos no son puros. No son puros porque observamos adherencias, complacencias, connivencia con la agenda neoliberal. Al tiempo que se critica una evaluación externa estandarizada, se consigue satisfacción si el resultado que obtiene el profesorado en esa prueba es positivo. Es decir, hay un ejercicio de adherencia-resistencia que nos indica que no hay posicionamientos puros entre el profesorado, porque la neoliberalización los está debilitando. En este sentido, pues se reconstruye la identidad profesional desde nuevos parámetros, digamos, ontoepistemológicos, como se han indicado en algunas investigaciones, donde la praxis ya no es tal. Ya no es una conjunción de teoría y práctica, ya no hay esa coherencia. Es una práctica, pues bueno, sin evidentes resistencias, sin claras adherencias, cosas que se hacen de manera contingente, ¿bien? Y que no responden muy bien a una idea, a un compromiso previo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos en la era digital? El primero de ellos es que la finalidad de la educación ya no responde tanto a las finalidades de los sistemas educativos tras la Segunda Guerra Mundial, sino que se corresponde con preparar a la sociedad para la digitalización. Bien, la economía del conocimiento, es decir, los propósitos con los que se configuran los sistemas educativos ya no responden tanto a los objetivos del siglo XX. Emerge un nuevo ideario sociotécnico que estamos hablando aquí, que se ha repetido en algunas intervenciones, y es que la digitalización es la que favorecerá la equidad, la inclusión y los fallos por los que ahora los sistemas educativos son fallidos. La finalidad de la práctica ahora es ser innovador educativo, y esta se convierte en una finalidad diferente a muchas de las motivaciones de los docentes. Esto supone, en términos personales, en lo que implica a la persona, un desaprendizaje de los guiones profesionales construidos, una despersonalización de sus motivaciones en el acceso al sistema educativo, entre otras muchas cuestiones que son difíciles de abordar. Bien, otra dimensión importante es la autopercepción. ¿Qué sentido de valía me doy a mí mismo como profesional de la educación? Pues bueno, ¿qué se ha investigado en la era? No me gusta utilizar esta distinción, pero la utilizo. En la era analógica, bueno, pues estamos viendo, como decía antes, posicionamientos que son contingentes, difusos, y estamos apreciando una tensión entre eso que decíamos, la identidad que yo reivindico. Yo quiero ser un docente crítico, yo quiero que mi juicio condicione mi práctica. Estamos viendo esa tensión entre la identidad reivindicada y las imputaciones que realiza la agenda de neoliberalización educativa, rendición de cuentas, control del rendimiento, etc. Esa tensión es la que está marcando la trayectoria de, me atrevería a decir, casi la totalidad de docentes, siendo diferente la percepción que cada uno tiene de esa finalidad. ¿Cuáles son los retos? Los retos es que el profesorado ahora, su valía se la va a otorgar o se la otorga su desempeño digital, su rendición de cuentas digital, es decir, se conforma una especie de identidad empresarial, que responderá pues, no tanto a lo que consigue hacer o crear en el sentido emancipador de la persona, sino lo que consigue en la era digital, de la competencia, de la innovación, en un escenario además donde, como ha comentado mi compañera, la digitalización, la tecnoinnovación educativa se utiliza como reclamo del mercado educativo. Este es un centro TIC, este es un centro Google, y eso sirve para el cuasimercado, para la competitividad en la que se inserta los escenarios de escolarización. Al final el profesor
se identifica o se da valía cuando alcanza a ser un docente innovador, un coach que hemos mencionado aquí también, etcétera, en este escenario. Un tema muy importante, o dos temas muy importantes, son la autonomía docente, es decir, en todos los estudios aparece la autonomía profesional como un elemento clásico y clave de la identidad profesional. Aquí lo que estamos viendo es que, por un lado, el profesorado pues percibe que su juicio profesional, sus convicciones pedagógicas, etcétera, queda en un segundo plano y que la finalidad ahora de su tarea es la rendición de cuentas, etcétera. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hemos analizado y estamos en análisis todavía? Estamos viendo que el profesorado ni se resiste, igualmente, siguiendo con la línea previa, ni se resiste en términos de me opongo a esto, pero tampoco se adhiere con una convicción motivada. Lo que estamos hablando, lo que estamos analizando son escenarios de neoperformatividad, posperformatividad. Tampoco estoy de acuerdo en esta utilización, pero esto quiere decir que la performatividad ya no es un terror, como aludía Stephen Ball. El docente ahora no vive esto como un terror porque estamos en la tercera, cuarta década de los escenarios performativos. Es una forma aceptada en diferentes grados de ser educador, es decir, de desarrollar su cotidianidad desenvolviéndose entre estos parámetros. Había una especie de cumplimiento, de no creo en esto, cumplo con la norma, pero miento, ¿no? Ese es un poco el discurso de los docentes. Bien, en términos de desarrollo profesional igualmente es relevante porque el profesorado entiende su desarrollo profesional desde la incorporación de competencias digitales, desde la utilización de plataformas, etcétera. Igualmente estas plataformas diferencian, jerarquizan al profesorado y eso responde un poco a lo que comentaba mi compañera de la gobernanza digital de los centros educativos. Por tanto, tenemos varios retos a la hora de estudiar los escenarios de digitalización actuales. El primero es hablar o entender el docente digitalizado. Es un docente que trabaja en plataformas estándares, es un trabajo mecánico, es un trabajo vinculado muchas veces de un sentido ético, crítico, creativo, etcétera. Igualmente, la autonomía docente va a venir condicionada por el desempeño en las plataformas que utilizan y hay una noción clave que es el monocultivo de plataformas, como a pesar de las diferenciaciones que estamos viendo en las distintas comunidades, como algunas plataformas son las que, por medio de los acuerdos de la administración educativa, ¿vale?, son los que se introducen en los centros educativos y, por tanto, el desempeño, la autonomía, la calidad de la práctica se mide por el desempeño en esa plataforma y no en otra. Bien, es un orientador de contenidos digitales muchas veces, un supervisor de esos contenidos digitales. ¿Cómo afecta esto al plano de la autonomía? No tenemos respuesta, tenemos la orientación, ¿no? Esto es desprofesionalización. Bueno, si lo entendemos desde los parámetros de la sociología liberal, de las profesiones liberales, podríamos hablar de desprofesionalización. ¿Esto es reprofesionalización? Pues puede ser, porque estamos diciéndole al profesorado que incorpore nuevas competencias. Bueno, esto se trata realmente de reconstrucciones de la identidad profesional y de reconstrucciones en la finalidad de la práctica de los docentes. He hablado ya del desarrollo profesional docente, creo que no sé cómo voy de tiempo. ¿Queda un minuto? Bueno, permíteme alguno más, ¿vale? Porque me quedan dos cosas que son importantes. Por un lado, el entorno profesional y el reconocimiento, es decir, son elementos que condicionan, que bueno, pues interpelan al profesorado de manera importante. Estamos viendo que en la era analógica el espacio de trabajo del profesorado se caracteriza por la individualización. El docente cada vez es más individual porque las tareas que se le piden son de rendición de cuentas y están aisladas de los espacios críticos de reflexión conjunta, colectiva, etcétera. Bien, igualmente estamos viendo con la neoliberalización es la promoción de un profesional autorresponsable, un profesional preocupado, ¿no?, en esto que se ha entendido también como la era postburocrática, un profesional que se centre en alcanzar los resultados por sí mismo, sin ningún poder externo que le diga más allá del ojo de la inspección,
y en un profesional que sea también resiliente, que si tiene una clase con 30 alumnos y alumnas, eso da igual porque tienes que ser resiliente y sacar el contenido y sacar los objetivos y los indicadores de desempeño. ¿Cuál es el aspecto ahora a considerar? Pues bueno, los nuevos entornos profesionales digitales. El profesorado no encuentra en los centros educativos pues ese espacio de reflexión, de crítica, de hablar con el compañero sobre las diferentes cuestiones que afronta todo el día. Y afloran nuevos espacios. Twitter y los nuevos espacios de comunicación virtual. Seguramente que conocéis, pero hay varios hashtags que son muy importantes en la cotidianidad del profesorado y de hecho hay ya muchos artículos abordando estas cuestiones. El claustro virtual o las charlas educativas son espacios donde los docentes dirimen algunas cuestiones que ahora, bueno, aquí hay una gráfica de algunos artículos actuales donde se preocupan pues la evaluación de algunos programas. Esto es lo que el profesorado habla en redes sociales. Fundamentalmente las primeras preocupaciones y los primeros elementos conciernen a la digitalización de los centros, pero el fundamental de todo sigue siendo la digitalización. Bien. Termino. Dos elementos importantes son el apartado emocional del profesorado. Por un lado estamos viendo que los docentes están sufriendo estrés, ansiedad, en algunos casos abandono de la profesión. Esas son lógicas que estamos analizando, que estamos viendo en la era analógica. Y por otro lado, lo que estamos analizando y lo que hemos analizado es que las respuestas del profesorado no son críticas con los elementos que condicionan esta ansiedad o esta tensión o este hastío. El autocuidado no depende ya tanto, como hablaban algunos colegas, Stephen Ball, Antonio Olmedo, el autocuidado ya no depende de una acción personal reivindicativa, sino se trata de encontrar espacios, soluciones remediales a corto plazo. La terapia, el yoga, la meditación son algunos de los espacios en los que el profesorado se está adentrando, más que en resistir a las dinámicas que están generando ese malestar. Bien, ahora, ¿cuál es el reto, por tanto, en la sociedad digitalizada? Los procesos de autocontrol digital intensifican esa saturación, ese hastío. Por tanto, estamos viendo nuevas inseguridades, nuevos agotamientos, nuevas situaciones de burnout, etc. Estrés, ansiedad, son cuestiones que se están identificando en la literatura sobre este apartado. Aquí me parecía interesante, para hibridar esos espacios de exoprivatización y endoprivatización, hacer referencia a algunas noticias, ¿no? Ver, por un lado, cómo las plataformas de psicología online están aumentando, y dos, cómo las propias instituciones, en este caso es una institución privada, pero cómo las propias instituciones las están captando para el bienestar emocional del docente. Docente estresado, psicología, no política, ¿eh? Es un poco el resumen. Por último, la actitud ante la reforma. ¿Qué actitud está siguiendo el profesorado? ¿Está resistiendo? ¿Está adheriéndose? ¿Es cómplice? Bueno, lo que estamos observando es que, por un lado, hay adhesión, hay connivencia, hay complicidad, porque la agenda neoliberal así lo requiere y así se vive, y por otro lado eso coexiste con actitudes críticas, discrepantes, resistentes, y finalmente lo que vemos es que el profesorado pues genera un espacio profesional donde se reconstruye su identidad profesional por medio de adaptaciones pragmáticas, espacios de resistencia y espacios de adaptación para tener una experiencia profesional menos lesiva, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo que la respuesta del profesorado a los elementos digitales es adherirse también a la digitalización, aunque eso suponga una zona de responsabilidad incómoda. Es decir, esto es lo que necesita el alumnado, por tanto yo no soy quien para fastidiar la trayectoria académica de mis alumnos. Me dicen Google, me dicen Microsoft, pese a las discrepancias que yo pueda tener en esto, aunque sí hemos detectado un elemento también de seducción. Hay algunos estudios en clave lacaniana que hablan de cómo los docentes se adhieren a esto porque precisamente seduce
seduce ser un docente innovador, seduce ser un docente formador o coach, etcétera, ¿vale? También desde la premisa de que tienen más tiempo para la docencia, es decir, la digitalización entra como la etapa previa ha estado caracterizada por la burocratización, ahora la digitalización permitirá tenerlo todo en un sitio para que tengáis más tiempo de trabajar con el alumnado, ¿no? Y estas son un poco las claves que queríamos aportar. Gracias.